Hola, hola a todos. De nuevo, hola más formalmente. Gracias por estar hoy con nosotras, todos los que estamos. Y estoy, la verdad, muy, bueno, aparte de acalorada porque vine corriendo, muy emocionada porque es nuestro último momento del ciclo de formación de este año. Queremos decirle que estamos muy contentas, muy orgullosas de haber compartido este espacio y ya se nos han ocurrido muchas ideas para el año próximo. Así que ya la pondremos a consideración de ustedes para que nos den sus opiniones y podamos darle forma para hacer una buena formación el año próximo también, al igual que algunos intercambios y muchas otras novedades. Para terminar este ciclo, ya se los voy a decir al final también, vamos a hacer una evaluación en equipo y personal de qué aprendimos, qué valió la pena de lo que aprendimos, qué otras cosas nos quedan por aprender y las dificultades que podamos haber tenido para conectarnos, para comunicarnos, para tener el tiempo de estar. Así que una vez que tengamos eso, cada una de las compañeras va a recibir su certificado como participante activa, un certificado que lo va a dar el Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Así que creo que es algo muy útil para todas y estaremos muy felices de poder acercárselos. Ahora le voy a dar la palabra para no perder más tiempo a Michelle con este tema que nos conmueve todo el tiempo y más aún cuando lo hablamos y lo leemos y nos escuchamos. Así que adelante Michelle y gracias por estar. Gracias a vosotras. Voy a hacer un pequeño resumen de los desafíos que vemos la última vez y después vamos a discutir sobre sus reflexiones, ¿sí? Para resumir, los desafíos para luchar contra el racismo y la discriminación son la representación política e institucional de las personas que viven el racismo, que no son bien, no hay representación o una representación muy menor. Hay el desafío de la discriminación dentro y fuera de la comunidad y no es únicamente fuera de la comunidad, pero también en algunas comunidades. Hay la pobreza, que es una dimensión muy importante que se articula con el racismo. Hay también el aislamiento que viven en sus territorios y también como mujer y también como miembro de minoridad. Hay la burocracia que es una manera de discriminar algunas comunidades que no accesan a la educación, por ejemplo. Hay también una división de las comunidades. Todas las comunidades no comunican, no se conocen. Esta división es una división también que es organizada por la política y podemos ver que hay una
hay diferentes discriminaciones que son en lien, ¿cómo se dice? En lien avec diferentes discriminaciones. Liliana, j'ai besoin d'aide. ¿Sí? Voy a continuar. Diferentes discriminaciones como el racismo, el clasismo, el sexismo. Y estas discriminaciones son articuladas. Y finalmente hay el tratamiento de la diversidad y de las diferencias que puede ser un tratamiento justo o inigualdad. Y vamos a ver en esta diapo dos definiciones que son importantes para la discusión. La primera es la definición de aliado o aliada, como ser un aliado o una aliada. Es una persona que ayuda a otra o a un grupo a obtener un tratamiento justo y equitativo. A menudo un aliado a sí mismo ha sido víctima de iniquidades o ha recibido privilegios. Solos o solo con otros, toma medidas que buscan permitir a cada uno de tener acceso a los mismos recursos y mismas ventajas. La otra definición que es importante es de privilegios. Los privilegios son experiencias de libertad, de derechos, de ventajas, acceso a posibilidades ofrecidas a los miembros de un grupo dominante, de una sociedad o de un territorio dado. Es importante de entender que los privilegios son experiencias que viven algunas personas de libertad, derecho, acceso a diferentes posibilidades y porque son en un grupo dominante, porque son miembros de un grupo dominante. Y vamos ahora venir a la pregunta cómo actuar. Cómo actuar, hay algunas preguntas para reflexionar. El primero, ¿qué sentimos, qué se siente cuando vivimos el racismo? La segunda, vamos a reflexionar cómo podemos hacer para actuar frente al racismo y para limitar las discriminaciones. Una pregunta, ¿cómo nos podemos convertir en aliadas? ¿Cómo actuar cuando somos víctimas de racismo? Y también cómo actuar cuando somos testigos de situaciones racistas. Y ahora vamos a reflexionar conjuntos. ¿Sí? ¿Quién quiere hablar sobre esta pregunta? ¿Quién es? ¿Quién va a comenzar? Juan. Juan, ¿tú quieres? No, te veo. Hola, Hola. Michelle. Hola. No, quizá alguno de los grupos que estuvieron trabajando con la facilitadora. Sí, sí. Pero, ¿podrías repetir la pregunta nuevamente? La primera que sentimos, que se siente cuando vivimos el racismo, puede citar algunas emociones o sentimientos que viven cuando vivimos el racismo o la discriminación. Bueno, voy a hablar, no sé si hay ¿Sí? alguna en mi grupo acá, en Zoom, del subgrupo, que quiera compartir un poco.
Sí. No, solamente ¿Quién pregunto. habla? Ah, ¿Me Guadalupe. escuchan? Porque yo los Sí. escucho muy bajito. ¿Escuchan? Sí. Bien. Preguntaba si había alguien de mi grupo. Sí, se escucha. Ah, a ver si quiere compartir. Si no, comparto yo algunas de las cosas que fueron mencionadas. Me parece que no hay nadie del grupo acá conectado, ¿o no? Sí, no, Ah, no bien. están allá. Porque Sí. deben estar en Sí, Facebook. hola. Sí, hola. ¿Me Sí, escuchan? Liz, Sí. Lisandra Ramírez, sí. están. Hola. del pueblo Com. Eh, sobre la pregunta, Sí, ¿qué nos sentimos? sí, O si no, ¿cómo nos sentimos? sí. Y la verdad que son unos sentimientos que uno algunas veces le toca vivir Ujú, en la mayoría de los pueblos indígenas que eh, vivimos eso. ujú, Y depende de uno cuando está preparado para esto, porque hay algunos que le bajan el autoestima ujú, cuando no está preparado, pero cuando una está segura, eso le fortalece, porque a la vez entiende que hay todavía gente que le falta mucho por entender. ujú, Entonces, eso te hace pensar también muchas cosas que vivimos en el día a día, algunas veces rabia, ujú, impotencia y enojo, ¿verdad? Pero como dije, depende de uno que esté preparado espiritualmente, ujú, porque eso nos afecta en todos los sentidos, el racismo, la ujú, ofensa que nos hacen. Y lastimosamente hasta hoy en día vivimos eso, que ya no debería pasar, pero está pasando. ujú, sí. Y eso, estaré atenta otra vez a... Gracias, compañera. Gracias. Muchas Bueno, gracias. los aportes del Sí, grupo. Guadalupe. Sigo con algunos aportes del grupo que se hizo en el subgrupo en el que facilito. Y con respecto a esta pregunta de cómo nos sentimos, las compañeras decían bueno, que se sienten muy mal, contaban varias experiencias con respecto al educativo, eh, de que quizá la educación en los pueblos indígenas muchas veces no son, no son similares, y ponían un ejemplo, había una compañía que ponía el ejemplo de cómo el género en las palabras es distinto. Como el sol es lo femenino y la luna lo masculino, y ya desde ahí cuando los chicos van a la escuela y dicen esto, se los marcan como algo que está mal, y ya desde ahí ya es como que empiezan estas diferencias. Y también contaban el hecho de que cuando hay reuniones no las invitan. eh, en los hospitales muchas veces son atendidos al último, fuera de tiempo. Entonces, que todo esto era, bueno, doloroso y con mucho dolor, pero también reconocían la importancia de ser fuertes y poder denunciar, de poder acompañarse, y si eran víctimas de uno de estos hechos o conocían a alguien, poder apoyar a las compañeras, a los compañeros, compañeros, para realizar la denuncia, poder acompañar, contener
para generar. También se mencionó el hecho de que era necesario también conocer los lugares donde llevar a cabo las denuncias, qué instituciones encargadas de mitigar estos hechos. Bueno, eso como un aporte, después cualquier cosa voy sumando más de las cosas que se comentaron en el grupo, porque veo que no están aquí. Muchas gracias. ¿T'as bien compris, Michel? Oui, ça va. Je pense que j'ai bien compris. Ça va, c'est bien. ¿Otras? ¿Otro grupo? ¿Su grupo? Otro grupo. Margarita, ¿qué tenés para decir? Entiendo que es importante de prepararse espiritualmente y también de prepararse para estar fuerza, ¿sí? En los dos testimonios, ¿sí? Y de acompañar, de no ser aislada en estas situaciones. Es muy importante de estar con otras y de hablar de las dificultades y de las emociones que sentimos cuando vivimos estas situaciones, que son situaciones que, como se dice, qui nous infériorisent. Que nos bajan, que nos bajonean, Sí. que nos subalternizan. Subalternizan, Oui. sí. Bueno. Y que nos humillan. Y que nos humillan, y que nos humillan. Humillan. La humillación es una emoción muy importante y muy difícil a depasar, De perforar, de avanzar, de atravesar, sí, de superar. sí, a superar, sí. No sé si interrumpo, pero en el grupo también se habló de eso, de lo importante de poder hablar y escuchar a las otras, porque también esas experiencias, escuchar esas experiencias en voces de las demás compañeras, esas experiencias vividas también nos fortalecen, imagino que es como reconocernos que tal vez esas experiencias no son solo a nosotras, sino que hay otras también nos sirven para aprender estrategias. Entonces, eso hubo muchas experiencias, muchos comentarios que hablaban de eso, de lo importante de escuchar, de escucharnos, de escuchar las experiencias vividas de las demás. Eso nos fortalece para seguir luchando, porque la discriminación es algo que está en todos lados. Y sí. Escuchar y creer el otro. Creer, croire, Liliana. ¿Cómo? Croire. Creer. Creer, yes, sí. Creer el otro que habla. No decir, no es la verdad, pienso que no es tan grave, no es interesante. Como la última vez, Juan dice que no es una microagresión porque por las personas es una agresión real y es la misma cosa. Debemos creer las personas que hablan de discriminaciones o de sus emociones o de vivir el racismo, ¿sí? Claro, tú dices tener una escucha respetuosa, una escucha atenta y una escucha que le crea al otro, que nos creemos porque hay confianza. Sí. Bien. Margarita, que levantaste la mano. Ok. Margarita, lo tenés silenciado. Ahí está. A todas. Sí,
Ahí está. Justo me agarró la lluvia, entonces estaba en la calle cuando me dijiste, Margarita, qué bien. Bueno, pero bueno, quiero decir que como racismo, es como dijo la hermana que habló anteriormente, No entendemos. Margarita, trata de arreglar tu micrófono. Mientras tanto, vamos a ver si hay alguna otra compañera que quiere hablar y después probamos nuevamente. ¿De acuerdo, Marga? Porque no te escuchamos bien. es muy profundo, es como un sentimiento que lamentablemente cuando nos hace esa acción, No escuchamos. No, Margarita, es muy importante lo que estás diciendo, pero te escuchamos muy cortado, te escuchamos muy mal. Volvé a ver acá, no lo escribió. Trata de cortar y de apagar tu micro y volverlo a prender. Así es mejor, Juan. Ahí está Margarita. ahí volví. Bueno, como decía, es una situación, digamos, muy profunda, muy terrible, es así, y yo he sentido que he logrado son líderes de comunidades, son educativas comunidades que al frente. Margarita, no te escuchamos. A ver, Juan, ¿qué podemos hacer? No sé. Es muy listo porque es interesante. Sí. Sin la cámara, quizás si Margarita apaga su cámara, mejore bueno, la señal, la conexión. Probemos así. Apaga la cámara, Margarita. A ver, bueno, le vamos a dar la palabra a otra compañera, Margarita, y probás de nuevo enseguida. Ubícate en otro lugar distinto al que estás. ¿Quién quiere hablar, Doria? Bueno, sí, ¿me escuchás? Sí, te escuchamos bien a vos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, estaba viendo ahí que era racismo, como nos sentimos nosotros. Bueno, hablamos desde el rol de migrantes, que cuando pasamos una frontera o venimos de otro país, es el miedo que nos atraviesa, el miedo que nos paraliza, porque uno llega a la frontera y directamente ves vulnerados tus derechos y no podés decir que vienes a otro país en busca de otras oportunidades, en estudios o a un proyecto nuevo, ¿no? Y no lo podés decir porque uno no sabe el derecho y el mismo miedo te paraliza, si lo sabes. No puedes decir porque detrás de la otra persona que te está atendiendo, ya con sus actitudes que tiene, te paraliza. O sea que y es la tolerancia, porque también no te saben
a escuchar, ni atender, ni dirigirte cuando vos ya estás emprendiendo en el país de destino, ¿no? En este caso Argentina, cuando pasamos, tampoco no nos toleran, y eso es racismo también. Y frente a esto, todas las discriminaciones que pueda hacer, pongámonos, estoy hablando del ejemplo de cuando venimos y presentamos como recién ingresando, ¿no? Como migrantes. Entonces no tenemos el DNI, entonces te dicen, tenés que tener la documentación argentina, hacia dónde vas. Entonces uno no sabe y tampoco no es tolerante. Entonces ahí te miran con desprecio, con odio, o muchas veces con dolor, porque también tienen esta mística de otros países que no son bienvenidos y que en Latinoamérica no están hay alianzas también, entonces todo eso es como, nos ven como un chivo expiatorio, entonces eso también nos atraviesa y nos paraliza. Eso es racismo. Entonces nos vulneran en esos momentos. Entonces no podemos tener nada de alianzas ni hay aliados. El aliado tiene que ser en ese instante de la otra persona, cómo te recibe, ¿no? Y para ellos, ¿qué es la discriminación? Cómo lo sienten ellos, y creo que detrás del mostrador, quien te atienda, tampoco no sabe qué es el racismo, y hay mucho que concientizar, y hay muchas campañas por qué hacer para poder trabajar tanto el Estado, las organizaciones, las personas, porque desconocemos qué es la discriminación y el racismo, y cómo lo atravesamos cada uno, porque hay momentos que uno desconoce qué es la discriminación, porque en algunos países está naturalizado, que cuando uno viene, quizás lo sabe y es el miedo que te paraliza, y es el miedo a lo desconocido y por conocer, entonces eso hay que trabajarlo. Hasta ahí mi parte. Sí. Una cosa muy importante que tú dices también es que el racismo y la discriminación son también una categorización de las personas con prejuicios y va a hacer mucho dolor, mucho sentimiento que son negativos para no reconocer a las personas como humanos, como los otros, pero pensar que son migrantes, no son bienvenidos, deben ir a su país de origen y otra. La inmigración es una nueva manera de discriminar, y también el neorracismo es contra los inmigrantes, algunas inmigrantes, los que vienen de países que son más pobres, porque hay mucho problema en este país. ¿Sí? Totalmente, sí, totalmente, Michelle, porque uno viene con todos esos prejuicios, con esa carga de que sales de tu país, por decir, cuando pases por una frontera, habla de otro tono, si te dicen algo, si te insultan, si te gritan, quédate callada, no hables, trata de decir, bajar la cabeza, por decir que sos de otro país. Y entonces vienes con todos esos mitos, esos prejuicios que uno no sabe porque desconoce las leyes y las formas, las actitudes frente a las otras personas. Entonces, como estás sola, vienes ya todo con un manual que te dicen tener cuidado, porque quizás te encuentras que te llevan a otro lado a trabajar, puede ser por la trata, o te pueden poner drogas, tantas cosas así que uno te paraliza, ese es el miedo, el temor, entonces es que no puedes hacer nada.
Y entonces todo eso, ese mismo mito, pasás, lo traes y hay que trabajarlo, porque en realidad es una cultura que te lo has asimilado hasta que reconozcas cómo hacer, dónde, cuándo, para qué, y hay que sostenerse, hay que alimentarse, hay que trabajar, y tantas cosas, y bueno, y sigues conviviendo con el racismo, la discriminación, que bueno, toca trabajar y combatirla. En todas las áreas de la vida hay racismo y discriminaciones, en empleo, trabajo, en la vida cotidiana, en las interacciones dentro de las personas, también con las instituciones. Es importante de ver que las personas que viven racismo y discriminación no conocen sus derechos, no conocen la ley, y es una otra manera de discriminar y de reforzar el racismo. ¿Sí? Sí, ¿puedo hablar? Yo quería también comentar que no solamente hay discriminación hacia las afueras de las fronteras del país, sino también hacia adentro, o quizás dentro de una misma provincia. Nosotros como mujeres rurales del norte de Córdoba muchas veces nos vemos discriminadas en muchas acciones de los gobiernos provinciales o nacionales. No nos llegan programas o planes, o directamente es como no somos tomadas en cuenta con nuestra situación. Nos sentimos discriminadas, y por más que muchas veces hasta conocemos nuestros derechos, es casi imposible a veces acceder, ¿no? Por las distancias, los costos. Es como que en nuestra provincia hay dos Córdobas, ¿no? La parte rica, que es la productiva sojera, o y la parte pobre, donde, bueno, somos los pequeños productores, los que viven en el monte, y bueno, hay una diferencia muy grande, muy grande. Quizás porque somos menos cantidad de personas, y día a día nos está pasando eso, ¿no? Ni siquiera tenemos servicio de transporte público en algunas zonas, y en otras pasan con pueblos, en los pueblos 2 veces al día. O sea, estamos hablando de algo muy básico, y bueno, sin pensar en la luz eléctrica o en las conexiones de internet, ¿no? Y la mujer rural es más discriminada aún, ¿no? Muchas mujeres rurales no han podido acceder a la escuela secundaria, y luchamos contra eso para las nuevas generaciones. Tratamos de nosotros, por nuestros propios medios, tratar de gestionar para que las nuevas generaciones tengan acceso y oportunidades, pero nos lleva mucho tiempo, ¿no? Si las políticas públicas tuvieran una mirada más de incidencia y de igualdad, sería muy distinto, muy distinto. Sí. Gracias. Y gracias, Miriam. Hay diferentes fronteras y hay racismo entre diferentes comunidades también, y rural, urbana, y también diferentes provincias, y las mujeres son siempre víctimas en estas discriminaciones. ¿Sí? Sí, hay Liliana y Ximena. Sí, Jimena está antes. Bueno, buenas tardes, compañeras, y Juan. Bueno, sumando a lo que vienen compartiendo las mujeres, como una expresión de una de las compañeras de Alejandra fue: la discriminación sucede todo el tiempo, en los chistes, en los comentarios, cuando estamos sentados en la mesa, cuando estamos en la plaza, cuando caminamos por ahí. Y cómo entonces la discriminación se acentúa mucho más por ser mujer, ¿no? Ser mujer rural, ser mujer migrante, ser mujer urbana,
ser mujer, y podemos sumarle a las personas disidentes también. Y esto es algo que, por suerte, y es un aplauso, que las organizaciones a las cuales las compañeras participan están problematizando, se están poniendo a pensar, lo visibilizan y están estudiando sobre el tema, y estudiar en cómo denunciar. Eso es algo que también me llamó mucho la atención, porque el pensar de manera estratégica y colectiva cómo denunciar implica conocer las leyes, implica conocer las entidades a las cuales uno tiene que acudir para denunciar, y que también se encuentran en la trinchera de que esas entidades también hay varones y hay mucho por trabajar en esos lugares para que no haya una revictimización o que las vuelvan a discriminar, digamos. Entonces, creo que como un común de varias compañeras, la instancia de denuncia pareciera ser que sería como el mecanismo colectivo de lucha para ellas, ¿sí? Y la socialización y el intercambio de experiencias, también un poco retomando lo que decía Guada, es clave el intercambio, la experiencia, y creo que volviendo a retomar cada uno de los talleres que hemos participado, esto viene a traer, digamos, el ciclo de formación, el intercambio de experiencias y el de sumar elementos para poder construir nuevas estrategias de lucha. Y ellas lo ven, lo pueden tocar, y creo que intentan, a pesar de la pandemia y de la virtualidad y la distancia, poder construir estrategias viables. Así que eso como un agregado a lo que vienen compartiendo. Sí, Gracias, Jimé. es muy De nada. importante porque tú vas sobre el tema de cómo actuar y cómo ser una aliada contra el racismo y las discriminaciones. Y una manera muy importante es también de entender y de denunciar las manifestaciones del racismo. El racismo es a diferentes manifestaciones y podemos ver, por ejemplo, que durante la pandemia las personas que viven racismo son más pobres, más aisladas, viven más racismo, ¿sí? Es una manifestación del racismo que ver que la pandemia va a tener más efectos sobre las personas que son víctimas de racismo siempre. ¿Sí? ¿Tu comprends, Liliana, ou tu peux peut-être reprendre ce que j'ai dit? ¿Quieren que les traduzca un poquito lo que quiso decir Michelle o le entendieron? Juan, ¿se entendió? Sí, se entendió bien. Yo no, Sí, Loli, ay, perdón. Yo no lo opino entendí, que si yo puedes un traducirlo un poquito. poquito porque era una idea. Eso. Sí, que ella dice que las compañeras ya están hablando de cuáles son las formas de actuar y de reaccionar frente a la discriminación y al racismo, y cómo tiene que ver también con conocer y ejercer derechos desde lo público. C'est ça, Michelle? Oui, et Sí. il faut comprendre les manifestations du racisme, il faut les compter. Par exemple, s'il y a plus de personnes malades du coronavirus dans un quartier de personnes qui vivent le racisme, c'est une manifestation du racisme aussi. Claro, dice que hay muchas expresiones de racismo que aparentemente no son agresiones interpersonales, pero por ejemplo, si en un barrio hay más cantidad de personas con coronavirus, por ejemplo, y en ese barrio hay menos cuidados y menos medidas de seguridad sanitaria y otras, son expresiones de un racismo que hay que denunciar y hay que interpelar. César, ¿no? Una consulta. ¿Se me escucha?
Muy bien, Nora, sí. Bueno, nosotros, como ustedes saben, yo soy educadora del de un bachillerato popular. Nosotros también hablamos mucho de racismo, ya que tenemos diferentes comunidades dentro del bachillerato. Le compartí en el grupo un video que nosotros transmitimos como acción territorial, y también en ese video, que era muy bonito, se nota y se ve y mostramos que eso no tendría que suceder, porque todos somos iguales, somos seres humanos. Y entender también que la persona que vive acá en la República Argentina es argentino, con nacionalidad de distintos países, obvio, pero son argentinos porque tienen los mismos derechos. A trabajar en esa forma, porque la verdad que a veces nosotros mismos decimos, venimos de allá y nos tratan mal o nos hacen mal, pero seguimos con la misma discriminación, y nosotros mismos lo volvemos de nuevo a poner con esas charlas. Entonces nosotros tratamos de acá de trabajar en diferentes maneras para que ellos mismos no vuelvan al pasado, es más bien ir para adelante con las políticas sociales que ellos van conociendo, y que ellos están dentro de esas políticas, de esos espacios. A veces yo tengo compañeras que vienen acá, alumnas, que a veces me dicen, yo fui y ahora hay gente de afuera trabajando, que son venezolanos, pero no son buenas personas, tratan mal a las personas. Y le digo, pero ¿por qué? Antes era que la gente de Argentina le trataba mal a ustedes, y ahora resulta que los mismos extranjeros que están trabajando acá también les trata mal. Las personas nos tratan mal. Vos le haces una pregunta y te responden muy mal. Bueno, entonces respondan de la mejor manera para que esa persona, pero no podemos conversar con esa persona. Cuando fuimos a pagar la boleta, me cobraron muy mal, me trataron muy mal, incluso me dijeron que para qué me endeudo, así me trataron mal. Y o sea, tenemos que trabajar, pero también vemos que hay países que ya vienen instalados con esa violencia, ¿no? Que la gente de los diferentes países, algunos ya tienen la violencia incorporada, que lo siguen transmitiendo, y la verdad que a veces nos cuesta entender esas partes, pero bueno, se ve que con la pandemia hubo un retroceso hasta lo cultural, que para mí es lo cultural, que cada país tenga una cultura diferente, y en los maltratos, la violencia, lo siga incorporado, la verdad que cuesta entender. Entonces acá vemos, ¿cómo hacemos? Solamente a nosotros nos toca es conversar con las personas y mostrarle que las personas tienen que ser tratados de buena manera, y que ellos mismos se sientan que son parte de este país, Argentina actual, y que no deberían ser tratados con otras personas que son de igual, no debería pasar eso. E incluso hay un montón de personas que se creen más que ellos, pero le digo, no hay nadie más que vos sos una persona como cualquier persona. Entonces, digamos, tratar la discriminación nos cuesta un montón, interpela un montón de cosas, y a veces no tenemos una guía definitiva para poderlo trabajar, y nos cuesta mucho entender por qué funciona así el trato de una persona a otra persona. No entendemos, pero tratamos de hacer lo mejor posible para poder acompañar. Sí, yo digo que para poder acompañar es hablar, conversar, escuchar, para poder transmitir lo que uno aprende, ¿no? Porque yo soy de Jujuy. Cuando vine acá a Capital, me sentí desplazada en un momento, pero en un momento también me sentí que yo soy parte de este lugar, porque donde iba me presentaba como yo era. Un montón de veces por la cara o por la forma no me querían dar trabajo, pero yo igual insistía. O sea, capaz yo tenía otra forma de vivir, otra vivencia, pero trabajo nunca me faltó, me recibían, gracias a Dios, pero digo, hay mucha gente que no puede.
que ya porque como dicen algunos, ¿no? Es por tu cara o por tu forma de vestir, ya te discriminan y no te reciben, o porque hablas mal, porque no puedes pronunciar bien las palabras. Entonces está en todo sentido la discriminación y a veces uno no, lo único que puede hacer es acompañar y hablándolo, porque más allá de que los mismos organismos que hacemos, digamos, vamos a hacer un acompañamiento a las personas que discriminan, y hay lugares que terminan sacándole plata para poder enseñarles a hablar, por ejemplo. En vez de poderle ayudar, no, vos me tenés que pagar por las clases. Bueno, seguimos en un momento en la burocracia de otros que deberían ayudarte y que son organismos que también dicen somos de migrantes. Entonces entendemos que es muy amplio cómo poder manejar esta situación y a veces no podemos contestar todas esas preguntas porque a raíz de lo que nosotros venimos viviendo, vamos viendo que yo quizá tenía una respuesta, pero después me cambio porque no veo la solución. Eso es para mí, ¿no? Sí, hay una cosa muy importante que tú dices sobre la idea de conversar con las personas que tienen actitudes racistas. Pienso que si tú eres sola, tú no debes hablar con la persona que es racista. No debes conversar con esta persona porque hay una relación de poder que está aquí y es importante de no ser sola para conversar con esta persona. Por ejemplo, es muy importante de ser acompañada y que hay otra persona que está aliada y que va a conversar con tú y con la persona que es racista o que hace la discriminación. Pero tú no debes ser sola. ¿Sí? Sí, entendí. ¿Otras personas? Nora, yo también quería hablar. Quería decir algo que me quedó dando vuelta de que dijo Doria, que mucha gente cuando estás migrando te dicen tené cuidado, baja la cabeza, hacete invisible, no discutas, tenés cuidado de todos los riesgos. Y el contraste con lo que dijo Jime, de la necesidad de denunciar donde se pueda denunciar en distintos lugares públicos, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo me llevó a pensar lo que decía la Guada, de la importancia que tenía escuchar y ser escuchado. Entonces, como que son distintos lugares, y a mí me parece que eso del no sentirse sola y el no estar sola frente a todo esto. Lástima que no está Bernarda acá, porque ella hablaba de cómo se sentía cuando tomaba los transportes públicos, el colectivo y la discriminación que sentía, porque que le dijeran indígena no tiene nada de malo en el sentido de que se siente orgullosamente indígena, pero se lo decían con desprecio y con desvalorización total. Entonces, a mí me parece que eso que dice Guada para mí es el centro de decir, bueno, no es solamente estar juntas, porque sí, sino que el estar juntas ya es un acto de cuidado, ya nos estamos cuidando entre nosotras, ¿no? Eso me parecía importante. Y otra cosa, conociendo el territorio donde vive Miriam. ¿Dónde está Miriam? Ahí está.
Miriam, yo pienso en la importancia que tienen estas otras fronteras que habla Michelle, en cuanto a cómo poder transformar las fronteras en puentes, cómo poder transformar las fronteras en puentes que se puedan cruzar y no que nos paren, sobre todo frente a mujeres jóvenes y a mujeres viejas. Y la falta de diálogo y de comunicación que existe va más allá de lo que los estados puedan hacer, sino que tiene que ver con una cultura de cómo vivimos nuestros diálogos y cómo vivimos nuestros aprendizajes. A mí me gustaría, si Nair quiere contar el proyecto que están llevando adelante ahora de intergeneracional, de aprendizajes mutuos, y cómo las jóvenes están tomando un protagonismo muy valioso, muy respetuoso y muy ávido de aprender. Me parece que sería un aporte para todos. Pero el tema de las jóvenes, y sobre todo si son jóvenes mamás, que hay muchas jóvenes niñas, y el rol que juega la familia cuidando a esos chicos, y el rol de los abuelos, y a la vez el rol del cuidado de las personas grandes, ¿no? Y también de personas discapacitadas. Me parece que son muchas situaciones que no solamente enfrenta un migrante, que está claro, sino que se enfrentan cotidianamente. Cómo vemos a alguien diferente a nosotros, cómo vemos que alguien es distinto y cómo vivimos esas diferencias, no como diversidad que nos amplía el mundo, sino como diferencia de alguien mejor que otro. Eso quería decir. Pienso Y que esas diferencias que vos estás nombrando, me parece que también es levantarle la autoestima al otro, siempre a la otra persona, hablándole que no se tiene que sentir eso así, ¿no? Porque en todas las charlas que nosotros venimos dando, por ejemplo, de violencia, estamos hablando de violencia de género en los distintos espacios, pero también hablamos de discriminación. Entonces, para que tenemos que ayudar a levantar el autoestima de la persona que lo viene siendo golpeada y hacer entender esa parte, ¿ve? Que ellos tienen derecho como cualquier persona. Levantarlo. Y, mira, que yo tenía una alumna paraguaya que ella un día me dijo, no, yo no quiero ir al hospital porque a mí me tratan mal. No te van a tratar mal, vos tenés que ir fuertemente y hablar y decirle lo que vos necesitas, y porque vos sos argentina, una argentina más porque tenés el mismo derecho. Yo nunca sabía que yo tenía derecho. No, tenés derecho como yo y como cualquiera, y te tenés que aprender a usarlo. No te digo que vayas al choque, pero usarlo, mirá, necesito esto, cómo tengo que hacerlo y dónde tengo que ir, con las palabras justas y necesarias. Entonces, te digo, por eso, empecemos también a levantar la autoestima a la gente, porque también ellos tienen que estar fuertes para poder enfrentar esto. Y los jóvenes, las jóvenes que hoy por hoy, veo esa fortaleza y veo que hablan con ese entusiasmo. Y capaz que nosotros ya venimos con otra clase de experiencia, pero los jóvenes y las jóvenes pueden hablar mucho más allá de lo que nosotros podemos. Siempre lo veo de esa manera porque tengo compañeritas que son mucho más jovencitas que yo, y la calidad que tienen para hablar, pero siempre levantando el autoestima también. Pero pienso que es importante de entender que en el proceso de racismo y de discriminación hay el proceso de jerarquización de la diferencia o de los grupos. Y este proceso debe ser trabajado antes de pensar a dialogar, a conversar. Debemos trabajar sobre
l'équilibre ou l'équité. El equilibrio, la Equilibrio. equidad. Equidad, Equidad. equidad y equilibrio para pensar a conversar. Si no es una otra manera de reforzar el poder de un grupo sobre el otro grupo. Por ejemplo, Ajá. con los jóvenes, si hay prejuicios, si hay un discurso que es con jerarquía entre las altas y las jóvenes, es muy importante de trabajar estos prejuicios y también de escuchar y de entender los jóvenes que viven estas discriminaciones, de creer lo que viven como sentimiento, y también es importante, si escuchamos las altas personas, también de trabajar con ellas para compartir los privilegios. Ujú. Debemos trabajar con los privilegios también. Sí. Gracias, Michelle. Le vamos a dar la palabra a Margarita, que parece que volvió. A ver, Margarita. Bueno, la verdad que es, como decía, un sentimiento muy profundo para todas las mujeres. Yo quisiera ir a más allá de la profundidad de ser discriminados o sentir el racismo cuando estamos en la vía pública, sino cuando lo sentimos también dentro de nuestra familia. Particularmente, digamos, soy, digamos, la séptima hija de una familia que, bueno, que se crió, yo me crié con mi abuela, y sin embargo sentí el desprecio desde muy chica. Y entonces uno como que cuando el otro que no es tu familia te hace eso, ya no te importa nada, no te importa nada. Y bueno, sí, uno siente vergüenza, siente que uno no vale nada como mujer, porque también a las madres indígenas nuestras no les enseñaron también la fortaleza, no les enseñaron tampoco a ser, digamos, a tener su autoestima alta, les enseñaron a ser cautivas de las propias familias, de los propios hombres, de las comunidades. Entonces, hacer eso, digamos, ha sido muy, muy difícil para todas las mujeres que tienen mi edad, y involucrarme, digamos, con la cuestión indígena, y las vueltas de la vida, porque el que me lleva, digamos, a fortalecerme con el autoestima ha sido mi padre en los últimos años de su vida, yo siendo ya grande. Y pasé, digamos, por experiencias similares, iguales creo yo, que todas las hermanas indígenas, en el colectivo, en la escuela, por todos lados, por ser indígena, pero también yo no sabía que era indígena, yo pensaba que éramos, no sé, la peor raza o la peor de la humanidad que habíamos, porque no sabíamos que éramos guaraníes, no sabíamos que vivíamos en una comunidad. Yo no sabía que, por ejemplo, que mi abuelo me encerró 3 días cuando tuve mi periodo menstrual, que era parte de mi cultura guaraní. O sea, un montón de cosas que nunca me habían enseñado, que nunca, jamás, que a los 33 años recién pude saber que yo era guaraní, que era indígena, que tenía un padre y una madre indígena guaraní, nativos, y que fui rescatando, revalorizando todas esas cosas. Entonces, yo creo que todas las hermanas que están acá, todas, han pasado un proceso que ha sido muy fuerte para cada una. Y creo que también cada una de las que está acá en este grupo y las que todavía, digamos, nos están escuchando, han llegado a este, digamos, orden de la vida, porque han pasado por esto y estamos para ayudar al resto. Hoy, con gran gratitud, la verdad que siento que con nuestra organización Muranta Cuñareta, que significa Fuerza de la Mujer, y habiendo hecho que 12 mujeres de nuestra organización participen del evento del Gran Chaco en Salta,
Y a propósito hicimos de que vayan dos niñas, dos jóvenes, con sus niñitas a participar, de 6 años. Porque queremos cambiar eso. Yo siempre digo que la única forma de cambiar la mentalidad de nuestras mujeres indígenas y ver un futuro próspero y un futuro mejor para nuestra población indígena es empezar a involucrar a nuestras niñas en todos los eventos, que empiecen a aprender todo, tal cual. O sea, porque ellas van a estar en la escuela y van a sufrir discriminación, van a estar en el barrio, lo van a hacer, van a tener 12 años, van a seguir sufriendo discriminación, cuando salgan a la escuela secundaria lo van a hacer también. Entonces tenemos que formar a nuestras niñas, y mucho más en este contexto en que vivimos, que no sabemos si estamos en la virtualidad, en la presencialidad, si estamos, no sé, es como que estamos viviendo una doble vida, me siento así. Y solamente decirles que aprendí muchísimo con este curso, aprendí muchísimo, muchísimo, porque me ayudó a poder yo misma involucrarme mucho más con lo que quiero hacer, no solamente para mis hermanos guaraníes, sino para toda la población indígena de Argentina, para toda la población indígena argentina, porque no soy solamente yo la que sufre, son todos mis hermanos. Nada más, ya solo ahí. Margarita, vos aprendiste cosas, pero yo te aseguro que yo personalmente aprendo muchísimo de cada palabra tuya. Gracias por compartir tu emoción y tu saber. Gracias. No sé, ¿puedo leer lo que escribió Nair? Nair escribió, qué hermoso. Sí, nosotras como jóvenes no nos separan las diferencias de edad de otras mujeres, y nosotras fortalecemos nuestra identidad como mujeres indígenas, la relación intergeneracional que tenemos con otras mujeres que nos transmiten todos sus saberes. Y Edith dice, tenemos derecho por ser humanos, no importa ni la nacionalidad, ni la raza, ni el sexo. Al igual que Nair, nosotros fortalecemos nuestra organización con esas miradas intergeneracionales. Mujeres mayores que tienen la sabiduría vivida, adquirida con fuerza, y mujeres jóvenes que es la fuerza para tener sabiduría en el proceso. Naira agrega, pero ya no más, ya no nos sentiremos nunca más menos que otras personas. Y también hay muchos saludos y abrazos para Margarita. Supongo que son abrazos que le damos de agradecimiento. Sí, es muy importante la palabra de pensar que las mujeres deben proteger sus niños y deben también entender a sus niños para protegerse de la discriminación y del racismo, para hacer fuerza. Y es muy importante que las madres compartir sus saberes y su fuerza y también sus redes. Es muy importante de compartir las redes también con las jóvenes y con las mayores. Bueno, yo me quería despedir de todo porque ya tengo clase enseguida, así que tengo que ir a dar clase. Muchas gracias por dejarme estar en estos talleres. Aprendí mucho y también me escucharon mucho. Soy mucho de hablar y muchísimas gracias por todo. Nos vemos cuando haya otra charla. Estamos conectadas, Nora. Gracias, gracias por todo. Ya vamos a poner tu video también en el Facebook. Gracias. Sí,
Podemos continuar sobre la idea cómo estar aliada, cómo ayudar a las personas, los grupos que viven racismo y discriminación. Sí, podemos, Michelle. Yo quería contar una situación que, ¿dónde está Zulma y Giovanna? Están por ahí, ¿no? A mí en Yacuiba me enfrenté a una situación muy paradójica, muy especial, porque estábamos en un taller, ya no me acuerdo quiénes de acá estaban, pero como era en Bolivia, las menciono a Giovanna y a Zulma. Y eran dos chicas de 18 años y vivían a 6 kilómetros una de la otra. Y una decía, a mí mi madre me dijo que yo nunca tengo que hablar guaraní, porque es la única forma de integrarme al mundo. Y la otra dijo, mi padre me enseñó a hablar guaraní porque es la construcción de mi ser, de mi identidad. Y me pareció que eran dos realidades en el mismo lugar y con dos realidades y dos formas de expresar el camino a seguir muy distintas, ¿no? Que creo que tiene que ver con lo que dice Margarita, lo que pasa adentro y afuera de nuestras comunidades y nuestras casas. Eso quería agregar. Nuestra Nada más. familia también, sí. Sí, muy interesante. Hay diferentes caminos y los caminos se encuentran también a algunas oportunidades y debemos tomar estas oportunidades para encontrar los que toman otro camino. ¿Sí? ¿Quieres poner el power de nuevo? Sí. Michelle, tu veux mettre le PowerPoint? Sí. Sí. Vamos a ir a... hay la pregunta, ¿cómo actuar cuando somos víctimas de racismo? Y hay la pregunta, ¿cómo actuar cuando somos testigos de situaciones racistas? Hay algunas respuestas, pero es importante de continuar la reflexión sobre estas preguntas, ¿sí? ¿Cómo actuar nosotros cuando somos víctimas de racismo? ¿Puedo compartir una reflexión? En el tiempo de pandemia, cuando el presidente habla sobre, anuncios sobre el decreto de necesidad de urgencia sobre los alquileres, era para que no haya elaborados montos y no puedan desalojarlos por no pagar porque no teníamos trabajo, ¿no? Bueno, y muchos migrantes dejaron de pagar porque se sostenían de sus trabajos de cuentas propistas, después ambulantes vendían en la calle, en fin, muchas formas. Y yo me pongo a pensar de que ese decreto que dio el presidente no se cumplió, porque yo como trabajo en INADI hay muchas denuncias y sobre eso es que yo enuncio, ¿no? Sobre esos ejemplos y también sobre organizaciones que lo hemos pasado. Y a mí mismo también me ha pasado de que uno, por más que haya un derecho o un decreto, tienes esa necesidad y no estás preparada como para poder vos enfrentarte a ese racismo, pues, esa discriminación, porque vulnera un derecho que es de todos, que lo dice la máxima autoridad, el presidente, y en este tiempo de pandemia hay que solidarizarse, empatizar con la otra persona, y no es así. Y no es así, entonces uno, ¿qué hace? No discute, tratas de
sobrecargarte o prestarte para poder pagar o no pagar, pero sabes que en los meses te van a desalojar. Entonces, yo fundamento esto de que también somos víctimas de eso, somos víctimas de ese racismo, esa discriminación sobre el anuncio, porque en realidad lo anuncian y piensan que van a respetar, y no, y el racismo y la discriminación se engloba generalmente, y no hay ningún tipo de diálogo. Podríamos dialogar con la persona que te alquila y sin embargo no, porque te agrede. Y bueno, lo vemos también en los diarios, en las noticias, todo lo que pasó. Entonces, ahí somos testigos de situaciones racistas y nosotros mismos también somos víctimas de llegar a la pobreza, ¿no? Entonces, si es una mujer, somos mujer, migrante y pobre en esa situación, entonces quedamos a la intemperie del racismo. Y siempre víctima. Entonces, para eso no hay ninguna discusión. Yo creo que la política no te ayuda en ese instante, más te ataca. Entonces habría que mirarlo para adentro, y tratar de interpelarlo, ¿no? Porque hay que sancionar, por más que la herramienta sea la denuncia, pero ¿cómo quedamos nosotros? Desamparados ante este derecho, desamparados ante la sociedad, ante el sistema, y te quedas sin casa totalmente. Y es muy fuerte el racismo. El racismo te excluye, por no decir te mata, ¿no? Porque tenemos en ese momento de la pandemia, ya nos mató la pandemia, pero sí te excluye del sistema. Gracias. Sí, gracias. Otras, ¿qué? Podemos ir a otra, a la pregunta, ¿qué sentimos, qué se siente cuando vivimos racismo? Y hay un resumen de lo que dicen allá. Vamos hay un sentimiento de inferioridad, de humillación, de vergüenza, la miedo, la impotencia, el falta de respeto, enojo, incomprensión, el sentimiento de injusticia, odio, tristeza y sentimientos de rechazo. Lo que dicen todos son estos sentimientos, ¿sí? ¿Sí? Y vamos a ver que hay diferentes motivos de discriminación, como vemos en la primera vez. Hay Giovanna que quiere hablar. Giovanna. No te... Giovanna, no te escuchamos. No. No te escuchamos. Giovanna. Subí el micrófono, no se te escucha. No. Bueno, después va a hablar. Seguí, Michelle. Oui, sí, vamos a continuar. Sí, diferentes motivos de discriminación como la edad, la condición social, las convicciones políticas, estado civil, ser embarazada, la discapacidad, la identidad o expresión de género, y también la lengua, la orientación sexual, la origen étnico o nacionalidad, la raza o color de la piel, la religión, el sexo, los antecedentes judiciales. Vemos que hay diferentes motivos de discriminaciones y como lo dice la compañera,
hay diferentes motivos que se agregan, que se multiplican también, ¿sí? Y estos motivos de discriminación se viven también en diferentes situaciones de discriminación. Por ejemplo, hay diferentes áreas como empleo, vivienda, educación, salud, familia, la vida cotidiana, la vida en el barrio, en la comunidad. Todo son ejemplos que vosotras hablan ahora. Pero ¿cómo actuar? ¿Qué hacer? Podemos pensar que hay diferentes políticas que deben ser desarrolladas para erradicar el racismo y la discriminación que son muy sistémicas. Como las políticas de cuidado, por ejemplo, de cuidado en el empleo o para acceder a la educación. Las políticas de inclusión para incluir personas que son diferentes, que tienen limitaciones, que no hablan la lengua, que no accedan a la educación. Y hay políticas que permiten la inclusión, pero son políticas que deben ser proactivas. No sé cómo se dice, Proactivas. Deben ser proactivas. Deben traducir una voluntad muy importante del gobierno, de las instituciones, y debe ser en la ley que estas políticas se desarrollan. Hay también políticas de discriminación positiva. Las políticas de discriminación positiva es de decir estas personas viven discriminaciones y vamos a reequilibrar la situación, vamos a dar una oportunidad más importante a estas personas que a los que son privilegiados, ¿sí? Pero también debe ser una voluntad de la firma, que emplee, por ejemplo, y no es una persona que debe construir estas políticas, es una sociedad que debe trabajar sobre estas políticas, es una sociedad que debe portar estas políticas y desarrollarlas, ¿sí? ¿Puede dar ejemplos, Liliana? ¿Cómo? Est-ce que vous pouvez donner des exemples ou bien Oui. Il y a Giovanna elle a pu rentrer à nouveau. On va lui donner la parole. Hola. Hola, Giovanna, dale. Ahora sí. Ahora sí. Ay, Dios, con razón no podía. Yo decía, ¿qué pasa? Ya, buenas tardes, amigas. Qué lindo volvernos a encontrar. Perdón, el anterior no pude, tenía mucho trabajo, tenía otras cositas y me quedé con la pena. Estaba escuchando, Lili, tu aporte sobre las compañeras de el caso que mencionabas anteriormente. Y bueno, comentarles a las compañeras como para aportar también con esta situación de la discriminación. En Bolivia nosotros tenemos una ley, la ley 045, contra la discriminación, ¿no es cierto? Contra el racismo y toda forma de discriminación, esa es la ley desde el año 2010. Entonces, a través de los gobiernos, a través del gobierno, del Estado que tenemos, actualmente sí se ha estado trabajando bastante en este tema. Es un tema tan delicado y como vos ponías el ejemplo, lo que más se sufre aquí en Bolivia es este racismo de orden o la discriminación racial, ¿no? La discriminación racial.
esto de que si sos de cierta cultura, de cierto origen del campo, sí, se te discrimina, como vos hacías el ejemplo, de que las compañeras preferían o las mamás preferían no enseñarles a hablar una lengua originaria por el tema de la discriminación que puedan sufrir luego, ¿no? Se daba muchísimo esto antes. Ahora, gracias a Dios, ya no lo estamos sufriendo tanto por el hecho de que tenemos esta ley y se está concientizando. Yo misma lo tengo afuera de mi oficina, la ley pegada, la ley, tenemos una publicidad donde dice ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación. Entonces, estas políticas públicas están permitiendo que nosotros como país crezcamos en la lucha contra el racismo y toda forma de discriminación. Bolivia es un país donde se ha reconocido actualmente por la Constitución Política del Estado 36 naciones y pueblos originarios. Entonces, imagínate la cantidad, la diversidad cultural que tenemos nosotros. Cada una tiene una manera diferente de pensar, una manera diferente de vestirse, tenemos usos y costumbres en todo Bolivia. Y este problema del racismo por el tema cultural lo sufrimos mucho acá en Bolivia, muchísimo. Gracias a Dios, como les digo, se están creando, o a través de crearse estas políticas públicas, se está eliminando un poco esto. Hay mucho por trabajar, yo creo todavía, pero creo que ahora muchísimas hermanas del campo, de los pueblos originarios, se sienten amparadas, se sienten protegidas y se sienten en la libertad de poder transmitir, de poder difundir con toda libertad sus verdaderos usos y costumbres, su lengua nativa. Eso es una gran alegría, es un gran avance que nosotros tenemos. Aún así, como les digo, aún persisten todavía ciertas condiciones por el racismo. Es muy triste porque nosotros acá en Bolivia creo que entre nosotros nos discriminamos. Lo vemos, creo que las hermanas bolivianas que están en esta sala me entienden porque lo pasamos muchísimo. Que si sos del norte, que si sos del oriente, que si sos del occidente, esta cuestión juega muchísimo en la sociedad. Entonces, yo creo que como país, no sé, me nace esta frase de Martin Luther King que dice, ¿no ve? Hemos aprendido a volar como los pájaros, hemos aprendido a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Entonces, ese poquito nos falta, creo, como cultura, como sociedad, que esperamos esto se pueda seguir trabajando desde todos los sectores. Este espacio, por ejemplo, que ustedes como colectivo, que nosotras como colectivo hemos aperturado, es tan importante porque nos podemos sentir, podemos contar nuestras experiencias. Había una compañera, Margarita, que estaba llorando, intentaba hablar cuando yo estaba ahí, porque realmente me tocó muchísimo lo que ella dijo. Entonces, son espacios muy importantes para sensibilizar, para concientizar, pero ante todo para fortalecernos nosotras sobre este tema de la discriminación. Eso quería compartir con ustedes, hermanas. Gracias, Giovanna, muy lindo. Elena. Gracias, Lili. Sí, escuchando un poco y viendo lo que comparte Michelle en términos de situaciones de discriminación, hablaba Lisandra del pueblo Com por Paraguay. Lo que pasa en Paraguay es, constitucionalmente, somos un país bilingüe oficial, o sea, somos oficialmente reconocidos dentro del guaraní y el castellano. Sin embargo, Paraguay es un país plurilingüe, tiene 19 pueblos indígenas, o sea, estamos hablando de casi 20 idiomas que conviven, 20 culturas, y una gran cantidad de población migrante. Los datos oficiales dicen que en este pequeño territorio convivimos 33 lenguas o 33 idiomas en todo el territorio. ¿Por qué pongo siempre o empiezo desde el idioma a citar cómo es nuestra geografía? Algo que aprendí con los pueblos es que
Cuando hablamos de un idioma, hablamos de una cultura, y es decir que estamos 33 culturas. Sin embargo, Paraguay sigue siendo un país sumamente racista y sumamente discriminativo. En el hecho que tenemos un pensamiento aún muy colonial, y cuando hablo de colonial estamos hablando de una sola identidad paraguaya, que tiene que ver con el modelo más, ni siquiera mestizo, sino ese colonial. Inclusive hasta ahora en las escuelas se sigue enseñando a veces en historia paraguaya que el mestizaje paraguayo fue pacífico, que no hubo violencia, entre comillas, ¿verdad? Negando todas unas resistencias indígenas, negando todo un lugar, y poniendo en clave género, se hace mayor el racismo y discriminación, porque Paraguay hace muchas loas a su mujer paraguaya, por decirlo así. Sin embargo, en la historia fue el último país que permitió a las mujeres votar en Latinoamérica, y no hace menos de 50 o 40 años que cambió el Código Civil, donde las mujeres, o sea, mis abuelas e incluso muchas madres en Paraguay, todavía tenían que tener un papel que su marido le daba permiso para trabajar. O sea, hay mucho discurso y en la práctica son misóginos, discriminativos, y la relación con el extranjero o con la otra cultura depende quién sea el extranjero. Entonces eso hace que nuestra práctica cotidiana sea muy compleja. Y en esta pregunta que decías, Michelle, ¿cómo me siento ante que vea discriminación? En Asunción nomás uno va a comer a un restaurante con una compa indígena o un compa, no importa el género, sea hombre o mujer, sea indígena, pero si vas a comer en un restaurante indígena, con un indígena o con un campesino, la misma persona que trabaja en el restaurante te habla a vos, o sea, me hablaría a mí, no le habla a la persona, me pregunta al que le lleva qué quiere comer, qué se va a hacer. Pasó también que fuimos a hacer fotocopias en un kiosco y no se refieren a la persona indígena o campesina, se refieren al paraguayo asunceno, puedo ser yo, puede ser otra persona, porque son anécdotas que lo hemos compartido en círculo de mujeres, en círculo de jóvenes, en la facultad, ¿verdad? Y son microprácticas cotidianas, ¿verdad? Lo mismo pasa en el momento de conseguir trabajo en Asunción. Muchas compañeras no cuentan de qué barrio vienen, porque si cuentan de qué barrio vienen no le van a dar trabajo. Porque hay una categoría de cuáles son los barrios de donde viene la gente honesta y de donde no. Entonces, Paraguay tiene, sí, una reglamentación donde conoce un país constitucional, plurilingüe, pluricultural, pero en la práctica el pensamiento colonial y la no reflexión hacia esas cotidianeidades que pueden llegar a ser y son naturalizadas en los chistes, ¿no? En el lenguaje, en la transmisión oral. Entonces también hay mucha discusión cuando decimos recuperemos lo oral, y dice un grupo, sí, pero del oral, ¿qué discutimos en la oralidad del guaraní? ¿Verdad? Entonces, en esa amalgama de ideas, las políticas de equidad e inclusión también necesitan aún ser miradas desde el protagonismo mucho, ¿verdad? Una de las culturas totalmente invisibles y que casi nadie sabe que existe es la comunidad afrodescendiente en Paraguay. Sí existen descendientes afrodescendientes, ¿verdad? O como decíamos en una reunión pasada con unos compas, cuando hablamos de política de inclusión, solo hasta el momento hablamos como política pública en Paraguay, inclusión desde el concepto de la discapacidad.
no es una inclusión social, no es una inclusión de género. Esa discriminación positiva está sesgada aún como política de quién es el que viene cuando yo soy funcionaria pública y le tengo más paciencia a una cultura determinante que la otra. ¿Verdad? O sea, si viene una cultura que tiene un poder económico, es diferente a la cultura indígena, ¿verdad? Que tiene otro idioma, otro tiempo. Entonces, como estas situaciones se han dado, nos ha tocado vivir con compañeros campesinas, campesinos, en diferentes momentos. Estamos con una gran cantidad de migración extranjera, Venezuela, pero también está llegando mucha gente de Alemania, Hungría, también, en este tiempo. Y ahí surge este entramado de cuál es la ciudadanía que sirve y cuál no, ¿verdad? Cuál es la cultura que te va a favorecer como sociedad y cuál no, ¿verdad? Y lo que se trae también de lo desconocido y los estereotipos con los cuales llega la gente, ¿verdad? En un país chiquitito, mediterráneo como el nuestro, donde todo eso se vive cotidianamente, desde la atención a las personas que decían las compañeras, en el aula, cuando van a un colegio donde van todos paraguayos y hay un chico que no es paraguayo, indígena, no sabemos cómo vivir esa diversidad cultural, o al menos aún Paraguay todavía yo no me animo a decir vamos acá porque recién ahora se habla de esto y son las compañeras las que están poniendo la palabra, pero en estas políticas de equidad, de inclusión y discriminación positiva también es como pensarlo para mí desde con quién tensionamos la discusión cultural, ¿verdad? Y cómo el racismo y la discriminación también es una tensión de poder económico, al menos en el país donde yo estoy, ¿verdad? Y a veces la inclusión pasa por folclorismo más que un sujeto de derecho, ¿verdad? Y comparto un poco esto poniendo el contexto paraguayo en general, ¿verdad? Y poniendo que uno de los elementos históricos, como decía la Lili en su momento, de mucha discriminación y mucho dolor en Paraguay es la negación a los idiomas originarios. Desde el guaraní no indígena, que es el guaraní campesino, le decimos, que es el que hablaban mis padres, por ejemplo, que a ellos le castigaban en la escuela porque hablaban ese idioma, y ni hablar de los idiomas indígenas que son... Hay gente en Paraguay que no sabe los pueblos chaqueños en el territorio, solo conoce el guaraní y desconoce el pueblo de Lisandra, por ejemplo, que es y no es guaraní, pero es indígena. Pero en el mismo territorio paraguayo no saben todos, ¿verdad? Porque hay una historia que no les puso oficialmente en existencia, o los puso de un estereotipo donde no tienen valores positivos, digamos, ¿verdad? Y toda esa reconstrucción identitaria la viven muy fuerte las compas en sus territorios y en sus cuerpos, en el momento de acceder a algún tipo de ejercicio de su derecho básico, salud, agua, ¿verdad? Un derecho de dignidad, ¿verdad? Y ya los otros derechos es como, pero en el básico, de tener una casa digna, del derecho al agua, siguen siendo ocultas, siguen siendo parte de una problemática que no se discute. Un poco eso es la situación en Paraguay a grandes rasgos, en cuanto a racismo y discriminación, y toda la lucha que las compañeras hacen en el cotidiano, y lo que se ha logrado es porque ellas han tomado la palabra
y han tomado las calles por sobre todas las cosas, ¿verdad? Han puesto cuerpo, han puesto enseñanza y por sobre todo han estado cerrando rutas y estando en la calle, ¿verdad? Para que se pueda hacer. Hasta aquí mi palabra y gracias. Gracias, Ele. Antes de terminar, Michelle, Miriam me escribe que quiere leer un chat que escribió Chili y María. Dale, Miriam. Bueno, voy a leer lo que escribió Chili. Habla más fuerte. Voy a leer lo que escribió Chili, nuestra amiga Liliana Bertossi, de Salta. Este espacio del colectivo es eso, aprender tanto de las mujeres, niñas, jóvenes, adultas y ancianas. Subirse al colectivo es fortalecernos mutuamente, sentirnos que todas pasamos por la discriminación y racismo. Todas nos sentimos en un momento esos sentimientos que te hacen sentir mal por inútil, por ser indígena. Somos discriminados por ser hablante guaraní y somos discriminados por no saber hablar. Perdón que se me fue acá. El guaraní, por ser negra, flaca, rubia, sea de cualquier religión e idioma, nos discriminan por el hecho de ser una mujer. Cuando tenemos un puesto de trabajo mejor, piensan que nos vendimos, que vendimos nuestro cuerpo y por un mejor puesto, y si no tenés un grado de estudio somos abusadas por ser ignorantes, indias o cuñas, como nos dicen los criollos. Gracias. Gracias, Miriam. Bueno, compañeras y compañero Juan, le vamos a pedir a Michelle, si está de acuerdo, que haga un pequeño cierre, y si alguien más quiere hacer un pequeño cierre, siendo las 7:32, vamos a ir cerrando este encuentro tan importante. Gracias. Michelle. Sí, voy a compartir con vosotras una conclusión a nuestra reunión. Esta conclusión es cómo actuar, cómo solidarse, y hay muchas cosas que podemos hacer conjuntas. Informarse, tomar conciencia y generar aprendizajes a partir de estas situaciones, como lo hacemos hoy. Acompañar, denunciar, difundir y multiplicar. Y pienso que gracias a estas estrategias y con las redes, con las mujeres conjuntas, podemos continuar la lucha contra el racismo y las discriminaciones, y vemos que es una lucha que es grande a mener une lutte, ¿cómo se dice? Mener une lutte. ¿Cómo? ¿Cuál? Mener une lutte. Sí, llevar adelante la lucha. Voilà. Y pienso que es importante también de atravesar las fronteras como lo hacen en el Gran Chaco, pero también las fronteras con Canadá, con Estados Unidos, con otras regiones en el mundo. En Canadá tenemos muchas discriminaciones contra las personas indígenas, y soy muy tocada. Sí, muy tocada, muy conmovida. Muy para sus comentarios y lo que digas, y pienso que sería muy importante de compartir
estos sentimientos y también la lucha con otras personas que viven discriminación y racismo allá también. Y es importante de multiplicar estas estrategias de lucha y el red. Y gracias mucho, porque sé que mi lenguaje no es fluente, no es bueno, mi español es muy, no sé cómo decir, pero gracias mucho por su interés, su paciencia y también aprendo mucho con vosotras, gracias mucho. Gracias, Michelle. Yo les recuerdo a todas que estamos enredadas en esta red internacional de mujeres y feminismos en diálogo con mujeres de distintos países, de los sures y de los nortes. Yo creo que no es Canadá el problema, ni es Estados Unidos, sino el racismo y la discriminación que hay en cada uno de los países y en cada uno de los cotidianos de los distintos países. Y aparte que somos mujeres y algunas somos feministas y todas defendemos los derechos de las mujeres, sea en cualquier parte del mundo, aceptando que hay distintas formas de vivirlo. Así que, chicas, con toda mi emoción, les digo hasta pronto. No sé cuál va a ser la excusa, pero nos vamos a ver muy prontito. Michelle, gracias. ¿Puedo aclarar un poquito por qué escribí lo de Norteamérica, Sudamérica, Norte, Sur? Porque a veces son las fronteras políticas, ¿no? Pero también son las fronteras imaginarias que a veces nosotros mismos nos ponemos en la cabeza, como esas fronteras imaginarias que dicen que no podemos ir por una peatonal. Me pasó con las comunidades, estando en Salta Capital. Nosotros vamos por la peatonal Florida, no nos metemos por la peatonal Alberdi, porque en la peatonal Alberdi va otro tipo de gente, entonces se siente incómodo en la otra peatonal donde está su tipo de gente. Pero no hay un cartel que diga es imposible pasarse esa frontera, sino que uno mismo se la infringe, digamos, ellos mismos se retraen. Y bueno, yo creo que a veces acá en los argentinos también pasa eso. Si viene un norteamericano, es mucho mejor que venga un boliviano, por ejemplo. Estás en Buenos Aires, es mejor que venga uno póngale un brasileño, que vaya un salteño o un jujeño a Buenos Aires. Porque para nosotros, en Buenos Aires, a nosotros nos toman el norte de Salta, es como ser Bolivia. Y bueno, en ese sentido, donde existe la estigmatización de los sectores donde venís, después se crea esa discriminación estructural que la base. A eso me refería. Totalmente, y es el lugar político que ocupan esos países. Pero yo le voy a decir a Michelle que te invite, María, a conocer un barrio que se llama Montreal Norte, ¿no, Michelle? Yo estuve ahí y realmente ahí ves los procesos de organización comunitaria para luchar y defenderse frente a múltiples discriminaciones, y que aprenderían muchísimo de poder compartir con este colectivo distintas formas de enfrentar el racismo, la discriminación, la falta de respeto y la falta de derechos. Así que, y ni te cuento en París, que la empatía, son asquerosamente racistas. O sea, yo lo viví y hay un racismo y una discriminación muy espantosa, y no te quiero decir en cualquier otra parte del mundo, y también lo podemos ver históricamente. Así que digamos que la discriminación no es contra los pueblos del sur, es contra las personas del sur que viven en cualquier parte del mundo, simbólicamente hablando. Exacto, bueno, pero yo te entendí, María, te entendí, bueno, María. Muchas gracias. No, gracias a vos, gracias a vos. Y de nuevo, gracias a todas, y de nuevo, gracias, Michelle,
por estar tan cerca físicamente, y no físicamente, acá en la pantalla y tan lejos allá. Así que suerte con tu invierno y hasta muy pronto. Gracias. Sí, hasta muy pronto también. Hasta Gracias a todas. Gracias a Gracias. todos. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, chao. Chao, compañeras. Chao, Adiós, chao. adiós.